Por fin nos ha llegado la quinta entrega de La Purga, después de 4 entregas que parecían algo agotadas con la precuela, posiblemente la peor de todas, y que además tenéis criticadas muy recientemente en el canal, las 4 películas. Y ahora nos llega esta quinta entrega, La Purga Infinita, donde básicamente todo recomienza y donde va a haber cosas bastante distintas, como por ejemplo, que ya no es una purga de una sola madrugada, sino que continúa en el tiempo, con lo que ello conlleva. Muchas cosas interesantes que comentar, tanto a favor como en contra de la película, y lo haré en 7 puntos clave. La purga anual termina en 3, 2, 1. Y voy a empezar como siempre por las cosas buenas y acabo por las cosas no tan buenas. Voy a empezar por el tema de que, oye, La Purga sigue manteniendo, vamos a decir, su esencia. Mantiene las cosas buenas que tenía las otras purgas, como por ejemplo esa especie de universo propio, ¿no? Por ejemplo, está muy bien logrado esos momentos de broadcasting donde avisan de las normas de la purga, esa tensión que se va acumulando en esos segundos, incluyendo la sirena, que la verdad es que está muy bien conseguido. Siempre que ves en cualquier película de La Purga ese momento, te entra un hormigueo de ay, Dios mío, a ver qué pasa, y curiosamente ves a los personajes como muy tranquilos. Ya lo dije el otro día en el vídeo, una cosa que no acabo de ver muy claro en las películas de La Purga es lo tranquila que está la gente en esa noche, es decir, con todo lo que pasa, y se sabe que ha pasado en el pasado, no sé cómo están tan tranquilos y tan, bueno, estaremos a salvo y esto pasará y mañana lo podremos olvidar. Sigue chocando incluso en esta nueva entrega, donde tendría que haber mucha más tensión con la gente, más miedo, tendría que respirarse mucho más ese clima de vamos a ver si lo conseguimos, por muy seguro que parece que estamos. Pero bueno, eso es una cosa que está en todas las películas, para mal, para mi gusto, y aquí se mantiene, aunque como digo, los elementos propios de La Purga que han hecho que este universo haya funcionado tan bien y haya gustado tanto a tanta gente, se mantienen, en este caso también, para bien. Aquí, como en las últimas entregas, especialmente la segunda, tercera y también la precuela, mantiene mucho la idea de que la acción sea lo predominante. Aquí se han olvidado tanto del terror como del suspense y han apostado sobre todo por la acción, mucho tiroteo, mucha escena, vamos a decir, espectacular, incluso con algún momento muy bien rodado por parte del director. Aquí de nuevo no tenemos al responsable de las primeras entregas, aunque sí está en el guión, y tenemos un nuevo director que le ha dado un aire un poquito más fuerte en algunos detalles de dirección. Por ejemplo, un plano muy largo, casi plano secuencia, muy bien conseguido, con mucho lío por alrededor de los personajes y donde la cámara no corta durante bastante metraje y, oye, luce muy bien. Lo que es la factura de la película está bastante conseguida, seguramente sea la factura mejor conseguida de todas las películas hasta el momento, porque da la sensación de que hay más presupuesto, más medios. Gracias por participar. Sobrevivimos. Otro detalle positivo es que, a pesar de que ya hemos visto muchas cosas de La Purga, 4 películas han dado mucho de sí, esta quinta, digamos que consigue transmitir algo, vamos a decir, nuevo. Vuelve La Purga, no se sabe muy bien por qué, es uno de los temas que luego hablaré que están un poco en el aire, pero es otra purga diferente y se han conseguido sacar de la manga otra idea extra para que no sea más de lo mismo. De hecho, ninguna entrega es más de lo mismo, porque aunque mantenga muchas de las cosas que siempre están dentro del universo de La Purga, cada película es distinta a las otras o aporta algo nuevo, y esta también lo hace, con esa idea nueva de que al día siguiente siga estando La Purga, porque los que la defienden no quieren que acabe hasta que limpien su país, su nación, de por ejemplo la inmigración, que sería un poquito el tema que más está en la película, además de una forma bastante evidente, para denunciar lo que está haciendo ahora mismo los Estados Unidos en muchos detalles. Ese detalle nuevo, esa aportación nueva que hace a la saga, esta idea de que no va a acabar, o de que La Purga, entre comillas, va a acabar consumiendo el país, es muy interesante y le viene muy bien a esta quinta entrega. Cualquier delito, incluido el asesinato, vuelve a ser ilegal. Otro detalle que ha sido bastante correcto ha sido la elección del casting, tanto de los actores mexicanos como los actores estadounidenses. Por ejemplo, nos reencontramos con gente como Josh Lucas, le teníamos un poquito perdido la pista después de tener unos cuantos años muy buenos. Por ejemplo, Poseidon, le tenemos también en Hulk, bastantes películas comerciales donde parecía que se iba a comer el mundo y bueno, aquí reaparece en un papel, vamos a decir, de héroe, entre comillas, de la película, que le viene bastante bien, y también con un actor que a mí me gusta mucho como es Will Patton. Estos mismos días he podido hablar de la película de Remember the Titans, donde está estupendo. Es un actor bastante competente, que siempre que sale en escena está muy bien. Hace muy poquito lo hemos podido ver en Minari con un papel completamente distinto, haciendo de chiflado, vamos a decir, religioso, que le va muy bien. Aquí vuelve a ser el Will Patton que mola en películas como Armageddon y demás, y por tanto tengo que ponerlo como uno de los 3 positivos de esta quinta entrega.
Y entro ahora en los puntos negativos, que voy a decir 3. El quinto sería que, como he dicho antes, hay más acción, o se apuesta mucho más por la acción, pero menos por la tensión, el suspense y el terror. Es algo que ya ha pasado desde la primera entrega. La primera entrega era la que buscaba más ese suspense, esa tensión y ese terror, y a partir de entonces buscan otras cosas. La saga de la purga, dices, a ver, una noche en la que el crimen está permitido y donde la mayoría de los psicópatas van a hacer lo que les salga de las narices. Sin embargo, la idea de buscar a todo el público posible para que la gente vaya a los cines a dejarse los dineros ha hecho que la purga pierda un poco la esencia que tiene en origen, ¿no? La brutalidad, la bestialidad, ¿no? Una noche en la que todo es posible y donde los psicópatas pueden hacer lo que les dé la gana, transmite la idea de que eso va a ser sangre por todas partes, escenas muy fuertes, demasiado fuertes para cualquier espectador, y no es así. Es como muy censurada, la purga está censurada. Es algo contradictorio, pero es así. Evidentemente Blumhouse nunca va a apostar por un cine demasiado buscando un público muy reducido, busca todo lo contrario, que cuanto más gente vaya al cine mejor, pero la purga se echa más en falta esa idea de apostar por ese cine un poco más bestia. Contrasta mucho cómo están rodadas las películas, incluyendo esta quinta entrega, con lo que debería transmitir la propia saga en sí. Esa vía libre a que cada uno haga lo que quiera y torture, mate, mutile, lo que sea. Es cierto que eso podría ser contraproducente para mucha gente, pero creo que se echa en falta esa idea de mostrar un poco más de esa violencia gratuita que debería tener la noche de la purga, y aquí encima está más desatada que nunca y no se transmite en cuanto a imágenes, y eso creo que es un punto en contra no solo de esta entrega, sino de toda la saga. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡La purga terminó, por favor! Otro punto en contra sería que aquí se les ve demasiado el plumero con el tema político. Es cierto que toda la purga prácticamente desde la primera entrega, sobre todo la última y penúltima, tienen un componente político muy evidente, ¿no? Esa ultraderecha que hay en Estados Unidos totalmente reaccionaria y que, por cierto, lo pudimos ver muy claramente con el famoso asalto al Capitolio antes de Navidad, que fue muy sorprendente, parecía la purga en la vida real y que transmite la idea de que, oye, de que en esos Estados Unidos, si pudieran o si tienen la ocasión, esa gente la puede liar y muy gorda. Aquí la idea se transmite muy bien a partir de esa noche de la purga, esa gente toma el control del país de una forma un poco gratuita, no está muy bien explicada, aunque te lo crees, es un punto positivo de la película, pero creo que el discurso político, por ejemplo, con la inmigración, con el inmigrante, especialmente mexicano, esa idea de que luego se abren las fronteras y demás, a ver, es demasiado evidente, demasiado inocente. En otro tipo de películas se podría comprar un poquito mejor. Aquí está demasiado cogido con pinzas. Se nota demasiado que el discurso que venden es el que se ve muy claramente en la película. Y cuando te cuentan un tema, el que sea, ya sea político o de otro tema, demasiado evidente, demasiado claramente en plan, tómalo, el público suele rechazarlo. Y aquí pasa un poco esa sensación, ¿no? De que si ya sé que me queréis vender un tema político concreto o una denuncia social o lo que queráis, pero no seáis tan evidentes. Y con la purga pasa demasiado ese detalle en muchas entregas, por ejemplo la precuela y demás, y quizá no tendría que haber sido tan evidente. Eso se ve mucho mejor, por ejemplo, en la primera o en la segunda, y creo que se compra mejor el discurso. ¡Es una locura! ¿No oyen las sirenas? Y el último punto sería quizá la incoherencia de que de repente, tras lo que vimos en la tercera purga, pues bueno, consiguen anular esa fiesta y se prohíbe a partir de entonces. Aquí, sin saber muy bien cómo o por qué, vuelve la purga por completo y, a pesar de que sabemos el pasado que hay con esa fiesta, haya sido restablecida. Yo creo que es lógico que cuando esa gente volviera al poder, porque siempre cada 4 años u 8 años hay cambio de gobierno y por tanto de color político, pues lo vuelvan a restablecer. Pero yo creo que con lo que ocurre en la tercera entrega tendría que estar mejor explicado. Eso ya lo pasaba en la precuela, no se explica bien el final, no se explica cómo se cuela el discurso para que lo aprueben o para que la gente no haya visto lo que ocurre en ese barrio que se ve en la película en Nueva York. Aquí es un poco lo mismo. ¿Por qué vuelve la purga? ¿Cómo vuelve la purga? Después de lo que sabemos que ocurre en el pasado, ¿cómo es posible que se restablezca? Es un tema que a lo mejor se podría haber tocado un poquito más al principio, aunque hubiera sido añadir un poco de metraje. Es una película corta, se podría haber añadido en 10 minutos cómo se consigue restablecer, o en los títulos de crédito al principio, haberlo hecho con una explicación un poquito más clara, cómo lo consiguen. Y eso es algo que creo que hace que la película coge un poquito, porque supuestamente hay mucha gente en contra de la purga y sin embargo gana. Es cierto que aquí estamos en el estado de Texas, que es el mejor ejemplo de esa Estados Unidos reaccionaria más no poder, es cierto, te lo crees que pueda ocurrir, y a veces sobreexplicar algunos temas está de más, no hace falta hacerlo, pero en otras, como en este caso, o la precuela de la purga, hace falta explicar ciertas cosas para que la gente se lo crea y lo compre sin problemas. El final de la película es un vídeo sin spoilers, por tanto no voy a decir nada, es bastante interesante, ¿no? La idea de que la purga de alguna forma hace que el país se derrumbe sobre sí mismo,
y renazca por completo, pero de una forma muy diferente a lo que podía pensarse por lo que se transmite con La Purga. Es interesante, es evidentemente una película que busca un discurso muy actual con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la era post-trans, el problema, por ejemplo, con las personas de color, por supuesto la inmigración, que es un tema muy candente en Estados Unidos, el muro y demás. Está demasiado evidente, pero también es un tema que te lo crees por lo que se ve. Es una cosa muy curiosa con La Purga, porque toda la saga es muy inverosímil en el fondo, pero tiene un pozo que parece muy realista, que dices, esto, aunque parece disparatado, podría llegar a ocurrir. Y yo creo que después de lo ocurrido, y una vez más, insisto, en el asalto al Capitolio, lo ves más posible, lejano, imposible, inverosímil. Pero quién sabe, nunca se sabe. De hecho, la purga que se ve aquí es la más realista de todas. No es la purga en sí, la purga de una noche, una madrugada impuesta por el gobierno. Es una purga que continúa porque la gente quiere que continúe la purga de una forma infinita para cazar al inmigrante o para cazar al discriminado y demás. Eso te lo crees más que la propia noche de la purga dirigida por el gobierno. Y es muy interesante. Incluso podría decir que como idea global es la más aterradora de todas, porque parece la más realista. Y eso siempre es un plus para la película. De hecho, creo que la purga infinita habría funcionado mucho mejor si no hubiera vuelto la purga que todos conocemos y hubiera sido algo impuesto por esa gente que quiere que vuelva aunque el gobierno no lo apruebe. Habría sido mucho más interesante y además habría dejado mucho más evidente ese discurso que busca la película, de que hay un grupúsculo dentro de ese país de Estados Unidos, esos amantes de las armas, la Asociación Nacional del Rifle, la gente más reaccionaria, los de la supremacía blanca, etcétera, etcétera, que están ahí, que están evidentemente en las raíces de Estados Unidos y que son los que van a imponer una nueva purga aunque el gobierno se oponga a ello. Habría sido mucho más contundente, más interesante y seguramente más creíble en todos los sentidos y más a reflexionar de lo que te cuentan aquí. Por tanto, en resumen, creo que es una película que vuelve a tener algo interesante o diferente dentro del universo de la purga, que sigue siendo más o menos fresca. Creo que estaría por detrás de la primera, segunda y tercera, aunque creo que es mejor película que la precuela, pero como que no acaba de cuajar en muchas cosas. Es la verdadera purga, la purga infinita. Así que nada, como siempre, encantado de saber vuestra opinión, si la habéis visto, si la vais a ver, el universo de la purga, ahí tenéis la crítica de las 4 anteriores en un solo vídeo, y como siempre, parafraseando Robocop, no os metáis en líos.